Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros, hermanos, que el Señor continúe bendiciendo su vida, sus ministerios, sus hogares, sus trabajos, toda la obra de sus manos y todo el tiempo que le dedican al Señor. Que nuestro Padre se los bendiga y les multiplique siempre. Así también les conceda las bendiciones y las peticiones de sus corazones, hermanos. Hoy, gracias al Señor, nos encontramos nuevamente en este proceso después de la cena. Habíamos visto en temas anteriores cómo nos preparábamos para la cena, y en el último tema también hubo una observación sobre qué pasaría después, ¿sí? ¿Lo dejaríamos o qué pasaría? Y hoy tiene que ver precisamente con la continuación. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Es por eso que nuestro lema se llama Caminando en Fe, y el tema del día de hoy que vamos a analizar es la fe del patriarca, la fe de un peregrino, que está basada, hermanos, en el libro o en la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 13 al 16. Vuelvo a repetir, Hebreos 11, 13 al 16. La fe del patriarca, la fe de un peregrino, hermanos. A lo largo del proceso, durante toda la historia que llevamos, hemos encontrado escritos donde nos van narrando todos los sucesos pasados, desde cómo fue creada la tierra, los primeros habitantes, la caída del pecado, sucesivamente todos los procesos que se fueron desarrollando, y de ahí, hermanos, encontramos hombres de fe, hombres que fueron obedientes, hombres que estuvieron dispuestos al servicio, hombres que entregaron su vida completamente al ministerio de nuestro Dios. Entre ellos, un patriarca. ¿Y quién es el patriarca que vamos a hablar? Abraham, hermanos. Si nos vamos a la historia, dice que Abraham, hermanos, hizo muchísimas cosas con la fe. Pero la pregunta es, ¿y qué es la fe? La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, nos lo dice que la fe es la certeza de todo lo que se espera, pero que no se ve. ¿Y qué es la certeza? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? Cuando el escritor de Hebreos escribe este pasaje, lo está haciendo en tiempos diferentes, pero en tiempos presentes. ¿Qué quiere decir? Es la certeza de todo lo que se espera. ¿Qué esperamos como cristianos? ¿Qué esperamos como hijos de Dios? Esperamos la venida del Señor Jesucristo. Esperamos la oportunidad de estar con Él toda una eternidad. Esperamos el hecho de poder entrar a esas calles de oro y su mar de cristal. Esperemos estar juntos con Él y alabarle y entonarle cánticos todos los días, porque no va a haber sueño, no va a haber hambre, no va a haber nada más que el hecho de estar gozosos delante de la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que esperamos a futuro. ¿Qué esperamos como iglesia? Crecer, ser más humildes, serviciales, tener disposición para la obra y el ministerio de nuestro Dios. ¿Sí? Eso es lo que también como pastores o como líderes de algún departamento anhelamos, hermanos. Que todos vayamos en ese mismo camino, en el camino de la fe, para que seamos o vayamos, hermanos, dando a conocer el ministerio de nuestro Dios. Es por eso que es la fe de un peregrino. Nosotros, después de la cena, hermanos, empieza nuevamente un peregrinar hasta la siguiente cena. Y en ese peregrinar, hermanos, hacia la siguiente cena, yo empiezo a preparar el camino, el ministerio,
mi corazón, mi fe, mi mente, mi esperanza, mi confianza, mi seguridad, mi disposición, mi deseo, mi anhelo, mi sueño, pero sobre todo mi obediencia hacia el Padre. ¿Por qué? Porque es común que después de haber conmemorado y después de haber anunciado la muerte del Señor, es común que, hermanos, así es el término y disculpen si los ofendo, hermanos, los senadores jamás se vuelvan a parar a la iglesia hasta el siguiente año. Y es un dato curioso porque durante todo ese tiempo, ya sea que porque están trabajando o se escudan, no lo sé, llegan y se presentan a la otra cena y ven a los hermanos y empiezan a preguntar, ¿y el hermano dónde está? ¿Y su mamá cómo está? ¿Y su papá cómo está? ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta o nunca estuvieron al pendiente de la situación de la iglesia. Entonces llegan a cometer hasta preguntas indiscretas o a lastimar a los hermanos, porque tal vez los hermanos están pasando por un duelo y es que acaba de fallecer o hace un mes falleció, ¿sí? Y entonces la cena ya no la toman con esa alegría, ya los lastimaron, ¿sí? Entonces en la iglesia tenemos de todo, ¿sí? Es por eso que después de la cena no nada más es un hasta aquí y ahí nos vemos 40 días de preparación antes de, y ay, me vuelvo a dar mis golpes de pecho y todo. No. Es la fe de un peregrino. Por eso dice, es la certeza de todo lo que se espera, pero que no se ve. Nosotros esperamos y anhelamos muchísimas cosas. Vuelvo a repetir, una eternidad con Cristo y su pronto regreso, pero no lo vemos. Lamentablemente nuestros ojos no son capaces de ver esa situación y no sabremos si lo vamos a llegar a ver, pero tenemos la esperanza de que algún día lo veamos, ya sea en esta vida personalmente o ya sea cuando el Señor nos levante y lo veamos que Él viene en toda su gloria y su esplendor, ¿sí? Pero lo vamos a ver. Esa es una fe certera de todo lo que estamos esperando. Ahora bien, hermanos, vamos de lleno a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice Hebreos 11, 13 al 16, para que no vean que solamente estoy parafraseando. No, la palabra de Dios nos lo dice de esta manera, hermanos. Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vean, hermanos, qué hermoso y qué maravilloso promesa el Señor ha hecho. Para empezar dice, murieron todos sin haber recibido lo prometido, pero con una fe, con una sonrisa y con una confianza puesta en que lo que el Señor prometió, eso hará. El Señor le habrá prometido a Abraham una gran descendencia, que dice que iban a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, incontables. Ante esta situación, Abraham abrazó esa promesa. Y cuando el Señor le dijo, levántate y sal, camina y anda, que yo te voy a guiar a donde tienes que ir, sin titubear, sin cuestionar y sin decir nada, Abraham se levantó y caminó. Y por donde quiera que iba pasando era de bendición, hermanos. La iglesia está y debe moverse
hacia el lugar que el Señor le está indicando, para que por donde quiera que vaya pasando sea de bendición. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, estamos solamente de paso, aquí solamente venimos a poner por obra lo que el Señor nos mandó y nos instruyó que hiciéramos. No pertenecemos a este mundo. Nosotros aspiramos y anhelamos algo mejor, a una promesa que el Señor Jesucristo nos hizo, que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, vivirá. Entonces, hermanos, Abraham se levantó, caminó y anduvo, abrazó con fuerza la promesa, lo miró de lejos, lo saludó, lo creyó y lo confesó. Y aún así se sintió extranjero, aún en la tierra que el Señor le había prometido. Él se sentía extranjero porque él no estaba mirando la tierra terrenal. Él estaba mirando el lugar celestial que el Señor le había prometido, hermanos. La promesa del Mesías le fue hecha a Abraham y a Sara, hermanos. Y ellos creyéndolo en la promesa, sin embargo, murieron sin haberla recibido, solo viéndola por fe, mirándolo de lejos, deseando ver y considerar la promesa de Dios, a pesar de que pareciera muy lejana, y creyéndolo, ellos consideraron cuidadosamente, hermanos, la promesa y se aseguraron a sí mismos que la promesa tenía que ser válida porque era Dios el que se las había hecho. Basándose en el libro de Números, capítulo 20, hermanos, nos lo dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él hará. Y si Él se lo prometió que le iba a dar una gran nación, una gran descendencia, que iba a ser incontable, el Señor lo iba a hacer. ¿Y qué pasó, hermanos? Abraham lo recibió, lo abrazó y se hizo de esa promesa. Ellos tomaron la promesa y la saludaron por fe. Abraham y Sara probablemente pensaron muchas veces al día en el hijo que Dios les había prometido, y muchas veces saludaron la promesa, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, Abraham y Sara siempre vieron la promesa, entendiendo que este mundo no era su hogar, hermanos. Si esos ejemplos de fe resistieron durante dificultades y desalientos, porque los tuvieron, hermanos, en la historia lo vemos, que envejecieron, ¿sí? Las dificultades que ya a Sara se le había pasado la costumbre, que ya no podía procrear y decidió tomar otras medidas, también pasaron por esas dificultades y por ese desaliento, pero dice que su fe tenía que haber resistido, y resistió. ¿Por qué? Porque sin haber recibido lo prometido, entonces si ellos hubieran recibido lo prometido, hermanos, entonces nosotros, que ya recibimos aquellas promesas, tenemos aún más motivo para perseverar. Ellos no lo recibieron, pero lo anhelaron y lo esperaron, y así murieron. Continuamos nosotros, que se nos regaló hace más de 2000 años esa promesa, que tampoco nosotros vimos. Nosotros tampoco no lo vimos, no lo escuchamos, no caminamos, no comimos junto a Él. Pero que sabemos que sí existe por medio de la fe, y porque hay varios escritos que dan testimonio de Él. Esa promesa que a Abraham le habían dado, que sus ojos no vieron, esa promesa que nuestros ojos no vimos, pero que sabemos que está presente porque Dios lo ha prometido, y lo que Dios ha prometido, eso hará, hermanos. Es por eso que la fe del peregrinar tiene que ser todos los días una constante en nuestra vida.
Todos los días tiene que haber un camino de fe en nuestra vida, desde que nos levantamos porque el Señor nos permite despertar, hasta que nos acostemos porque el Señor nos permite descansar. Y durante todo ese camino vamos a encontrar desafíos tanto en trabajos, en el camino, en el transporte, con los familiares, con los amigos, con cualquier cosa vamos a ser desafiados, hermanos. Pero nuestro camino tiene que ser un camino de fe, para que por donde quiera que nosotros pasemos, seamos de bendición, hermanos. Pero me va a decir, hermano, pero es difícil. Pero hay que abrazar, porque ¿qué es la fe? Dice que es todo lo que se espera, pero que no vemos. Pero que sabemos que está ahí, y que se ha cumplido, y que nos lo han prometido, y que nos lo van a entregar. Pero que nosotros depende perseverar en la fe y no menguar, hermanos. El escritor de Hebreos, hermanos, se dirige a los judíos cristianos de aquel entonces cuando lo escribió, que se sentían opresivamente. Cuán diferentes estaba resultando ser la vida cristiana, hermanos. Imaginen la imagen de su esperanza inicial. Entonces se veían tan hermoso, tan brillante, y resultó ser un escenario de cuidado, de lucha, de persecución y peligro. Y pasa lo mismo con nosotros. Hebreos le escribe a la iglesia primitiva que estaba hecha en Palestina, conformada por judíos que tuvieron que salir de Jerusalén, y por gentiles que habían creído en el Evangelio y en la verdad y en el reino de Dios. Y ellos se veían perseguidos en ese momento por una fe, porque si al pastor lo habían perseguido y lo habían ejecutado y lo habían matado, pero resucitó, ellos también sentían esa situación. Y lo vemos, hermanos, después de la muerte de Jesús, vemos que incluso hasta los discípulos dicen, esto se terminó, esto se acabó, ya no hay marcha atrás. Entonces, ¿dónde estaba la fe? ¿Dónde quedó la fe? Conocieron la fe, vivieron la fe, y su fe fue puesta a prueba muchas veces. Desde la barca, cuando llegó el fuerte viento, que lo narra Juan 6, y que sintieron opresión, y que se sintieron miedo, y que maestro, nos hundimos, y el maestro estaba durmiendo, dice. El otro acontecimiento que sucede cuando vienen de regreso en la barca, y que Jesús no estaba, y que lo ven caminando sobre el agua y sintieron miedo. ¿Dónde estaba su fe? Una fe que el Señor les había enseñado en el día cómo tenía que ser su fe. Durante la tarde la tenían que les continuó explicando la situación de la promesa que iba por venir. Y en la noche estaba poniéndolos a prueba para ver si habían entendido lo que les había dicho, la promesa que iban a recibir si la cumplían. Quería ver si los estaban preparados. Así es el Señor, hermanos. Te instruye, te enseña, te da lo que estás por recibir y te manda al campo de batalla. A ver si has aprendido lo que el Señor te ha dado. Eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham. Le habló, se lo prometió y le dijo a caminar. Y allá va Abraham caminando. Y por donde quiera que pasaba era bendición. Y allá va Noé. Y allá va Abel. Y allá va Moisés. Y allá va Abdías, y allá va Isaías, y allá va Jeremías. Y allá van todos, hermano. Les decía, les mostraba lo que les iba a regalar, y órale a la práctica. Porque esta es la vida cristiana, es me alimento, me preparo, sé cuál es mi recompensa, órale, a luchar por ella. Y nosotros no. Nosotros somos como quien dice, hermanos, no, pues ya lo prometió, ya lo viví, voy dentro de 8 días, voy dentro de 15 días, voy dentro de 2 meses, voy dentro de 6, voy dentro de 1 año. No, hermanos, si es así tu resultado, tu fe no está puesta en Dios. No le has creído a la promesa que el Señor te ha dado. Tu fe
es como la ola del mar, llevada de un lado a otro, de aquí para allá. Tú no le crees al Señor Jesucristo, ni crees en sus promesas. Porque si realmente fuera así, desde ahorita, hermanos, desde este momento, estamos desafiados, estamos siendo instruidos, pero también nos está dando la promesa, y en este mismo momento también nos va a poner a prueba sobre esta situación. ¿Qué tanto creemos y qué tanto esperamos? ¿Qué tanto estamos dispuestos de recibir la certeza, aunque aún no lo vemos? La vida, hermanos, rara veces permite que el hombre que la inicia, la obra, hermanos, la lleve a cabo una gran obra, hermanos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. La vida rara veces permite que el hombre que la inicia lleve a cabo una gran obra. Moisés tuvo que escalar al Nebo para morir antes de que la obra de su vida se completara en la posición de Canaán. ¿Se acuerdan? Josué murió antes de que todo el país quedara libre de habitantes idólatras. ¿Se acuerdan? David murió antes de que se pudiera construir el templo. Incluso hay un sentido en el que la vida de nuestro Señor fue cortada y dejó una obra sin terminar para que la llevaran a cabo sus apóstoles. Y me decía, eso no es cierto, hermano. Lo encontramos en Daniel, en la profecía de las 70 semanas, pero ese es otro tema. Entonces, hermanos, a nosotros se nos capacita para algo grande y maravilloso. El detalle es, ¿qué estoy haciendo con esa capacitación? Él nos capacita para dar el testimonio de extraños y mostrarnos como ciudadanos celestiales que solo están de paso, y nos ayuda así a vivir en la confianza y morir en la confianza, a vivir en la esperanza y a morir en la esperanza, a vivir en la promesa y a morir en la promesa, y a encontrar y sentir la paz y el poder presentes de una vida que es una vida de fe en el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, hermanos. No olvidemos ese requisito, ni esa promesa, ni esa bendición. Él nos entregó por uno, por dos, por tres, por esta iglesia, por aquella denominación, por aquella nación. No, dice que Él se entregó para todo el mundo, porque así hizo otra promesa Dios. Está escrita en el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos nos ama, hermanos, que decidió dar a su único Hijo, para que todos los que en Él crean, los que hemos creído, los que nos hemos bautizado, los que lo hemos recibido, los que le hemos abierto el corazón cuando le está tocando, los que estamos en la iglesia perseverando, los que están en cama postrados, pero que han creído que el Señor tiene poder para levantarlos, dice, no se pierdan, sino que más tengan, ¿qué, hermanos? Vida eterna. Una promesa que el Señor nos lo ha hecho, una promesa que está cumplida y que nosotros la vamos a ver si seguimos en este camino de fe. Tal vez nuestros ojos se cierren, tal vez nuestros oídos se sellen, tal vez nuestro cuerpo se ha sepultado en el interior del infierno, pero moriremos con una fe y con una esperanza que el Señor nos lo dio. No se pierdan, mas tengan vida eterna, porque la hemos creído y vivimos para Él, hermanos. Ahora bien, hermanos, ¿qué es la fe? Pues la fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable
de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios, con una orden, creó al mundo, y esto significa que el universo no surgió de lo que se ve, sino de lo que escuchó que se tenía que hacer. Abel también, hermanos, ofreció mejores sacrificios. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe, porque también nosotros tenemos que entregarle la mejor ofrenda. ¿Y cuál es la mejor ofrenda? El corazón dispuesto a servir y el tiempo presto a decirle: heme aquí, envíame a mí. La mejor ofrenda. Él no está pidiéndote ni dinero ni migajas. Él te está pidiendo un corazón dispuesto a servirle y obedecerle. Esa es la promesa del Señor, hermanos. Sabemos que también la fe, hermanos, de Enoc dice que lo llevó y que halló gracia delante de los ojos de Dios, y que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, hermanos. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan, hermanos. Es por eso que todo el capítulo de 11 de Hebreos, hermanos, si lo podemos leer detalladamente, vamos a encontrar todo lo que es la fe y cómo nos motiva a seguir adelante, hermanos. Hoy, como cristianos, en este mundo y ante esta sociedad, necesitamos ser peregrinos en la tierra y caminar y levantarnos y salir. Dejar esa conformidad, dejar esas cuatro paredes del templo e ir afuera, caminar, llevando y predicando el reino de Dios y dando a conocer la obra de sus manos, para que así no solamente diga: ay, ahora que venga la cena me estoy preparando, ay, qué hermoso servicio, hermano, ah, qué bonitos 40 días de oración y de ayuno, qué bonita cena y cómo estuvo, hermanos, qué bonito esto y qué bonito lo otro, pero no tengo tiempo ahorita, es que los niños no me dejan, es que el marido no me deja, es que la hermana no me deja, es que el trabajo no me deja. Es que no tienes una fe puesta en el Señor. Porque si tú la tuvieras, supieras que durante ese tiempo no solamente es la preparación del camino del corazón. Inicia desde que saliste al templo. Una vez tomada la cena y pisas fuera del templo, desde allí empieza tu peregrinar. ¿Qué vas a hacer durante todos esos 365 días del año? Para cómo vas a preparar tu corazón y cómo vas a llegar a ese momento especial de nuevamente de anunciar la muerte y la venida del Señor Jesucristo. Porque si nada más lo haces por año, simplemente no estás creyendo que Él murió por tus pecados y que resucitó para darte vida eterna. Simplemente no le has creído que Él tiene una choza preparada y que va a bajar con esa ciudad y te la va a entregar. Simplemente no has creído que Él va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Simplemente no has creído en las promesas que el Señor te ha dado. Cuando esas promesas tienen que ser apoyo de nuestra fe. Eso lo dice un himno de nosotros. ¿Se acuerdan, hermanos? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo y esperanza de mi fe. Esas promesas, hermanos, nos deben de motivar y seguir adelante, hermanos. La fe. Todo lo que nosotros esperamos, pero que no vemos. Yo espero, nuevamente, hermanos, una cena en comunión con mis hermanos. Yo espero nuevamente llevar a cabo la obra de nuestro Dios. Yo espero seguir siendo de obra y de bendición en sus manos. Yo espero y soy firme y estoy aquí presente para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí.
porque yo le creo y porque yo he creído, porque sé el desafío que se me ha encomendado y sé la fe que tengo puesta en el Señor. Hermanos, la fe de un peregrino tiene que ser así, porque esa fe de un peregrino nos va a llevar a una vida llena, espléndida, jugosa y riquísima de bendiciones. Caminando en la fe, hermanos, que no se nos olvide. Tenemos que esforzarnos todos los días en perseverar y en luchar. Amados hermanos, que no se nos olvide que la fe del patriarca fue la fe de un peregrino, que la fe de la iglesia primitiva fue la fe para que hoy la iglesia exista, que la fe de nosotros va a ser la fe para que se siga predicando el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Que el Señor continúe bendiciéndolos en gran manera, hermanos, que el Señor les conceda las peticiones de su corazón, y sobre todo, mis hermanos, que nos dé una fe motivacional para seguir adelante en este camino, en esta secuencia de un camino en la fe. Y esta es la fe, mis hermanos, vuelvo a repetir, la certeza de lo que esperamos, y esperamos mucho, y se nos ha cumplido. No, ahora nuestro trabajo es que nos levantemos, sacudamos el polvo de los pies y caminemos en este camino. Que Dios me los bendiga de gran manera, hermanos. Abrazos a la distancia. Paz a vosotros, hermanos. Dios les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, hermanos. Paz a vos.